Era siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a dirigirnos al Señor en oración, en reverencia, por favor. Hermano Joel, ¿podrías dirigirnos en esta oración? Sí, pastor. En reverencia, hermano. Amoroso Padre Celestial, gracias una vez más por permitirnos reunirnos como iglesia tuya y poder ser edificados en esta noche. Te pido que bendigas este estudio, Señor, y cada uno de los hermanos que han podido estar aquí. También te pedimos por aquellos hermanos que no están hoy con nosotros. Pedirte también, Señor, por cada una de las necesidades de salud y económicas y sobre todo espirituales, Señor, que la iglesia pueda tener, que siempre podamos poner nuestra mirada en ti y que todo lo que hagamos, Señor, sea justamente para buscar rendirnos y ser edificados en ti, Padre. Te pido que bendigas las actividades de los distintos grupos de la iglesia que se vienen en los próximos días, jóvenes, preescolares, juveniles, Señor, incluso y la femenil, que siempre, Señor, como grupos podamos entender nuestra necesidad de bendecir a tu iglesia y de que somos parte de ella, Señor. Agradecidos nuevamente, Señor, por la forma en que nos enseñas a través de estos estudios y que el día de hoy, Señor, podamos tener corazones dispuestos y atentos, Señor, a poder crecer en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien. Yo quisiera hacer una consulta entre ustedes, hermanos, y que también ustedes, dentro de lo posible, den su parecer o su opinión, ¿sí? Y la pregunta que quiero plantearles, obviamente, es respecto al Salmo 23. ¿Qué tan vigente cree usted es este salmo en la actualidad? ¿O cree que este salmo necesita ser actualizado? ¿Cree que este salmo, de hecho, que sirvió bien en el pasado, pero que ahora hay cosas que no necesariamente se ajustan a lo que quizás el salmo menciona? ¿Cuál cree usted es su parecer? ¿Alguien? Pastor, a mi parecer, no debe estar actualizado, está bien, porque Dios debe ser todo para nosotros, ¿no? Él debe ser el primer lugar en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Esa es mi opinión, ¿no? Amén. ¿Alguien más? Que quisiera expresar su sentir. ¿Alguien más? Pastor, yo diría que no que le digamos que a cambiarlo en el sentido de que la Biblia debe estar tal cual como fue escrita, de acuerdo como Dios inspiró, pero que como iglesia del Señor nosotros hoy diríamos: Jesús es mi pastor, nada me faltará, porque Él es el que está guiando y Él es nuestro Señor, ¿no? O sea, ese Dios que vino en Jesús y vino a habitar en nosotros a través de su Santo Espíritu. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se quiera mandar con algo? ¿A la 1? ¿A las 2? Y a las 3. Definitivamente este salmo no necesita ser actualizado. Este salmo es tan vigente hoy como lo fue en los días de David. En realidad, si hay algo que debe ocurrir con este salmo, es ojalá que nosotros los creyentes confiásemos en lo que este salmo nos enseña y nos dice, como para nosotros tener esa confianza que deberíamos tener en Dios
en Jesús como el buen pastor. Hay muchos, o muchas veces se dice y he escuchado, y me parece correcto, dicho sea de paso, que todo lo que Dios hace y nos brinda es bueno y más que suficiente. ¿Estaría usted de acuerdo con ello? Repito, todo lo que Dios hace y nos brinda es bueno y más que suficiente. ¿Cree usted que es correcta esa expresión? ¿Alguien? Diga yo o vote si quiere usted levantando la mano. Bueno, poniendo, qué sé yo, ¿no? Los que están a favor, a ver, levanten la mano, de que sí es bueno y es suficiente. ¿Alguien? O levanten la mano ahí sí en su pantalla si es que desea hacerlo. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Porque vamos a votar en contra también, ¿sí? Para los que creen que no es bueno ni suficiente. Ok, ok. ¿Alguien más? Ok, si usted está detrás de cámaras y literalmente o físicamente hablando está levantando la mano, entienda que no se le está viendo, ¿sí? Así que tiene que poner uno de esos, ¿a qué le llaman? Íconos, ¿no? De saludo, o abrir su cámara, o simplemente expresar. Definitivamente todo lo que Dios hace es bueno y es más que suficiente. Pero si nosotros en verdad decimos creer ello, ¿por qué vivimos tan afanados? O sea, ¿por qué vivimos como que si nos faltase algo? ¿Se ha dado cuenta usted que eso nos ocurre y nos pasa? Sí, definitivamente muchas veces sí. Una cosa es lo que nosotros decimos creer, pero otra cosa es lo que nosotros demostramos creer. Porque si en verdad creemos que todo lo que Dios hace es bueno y es más que suficiente, y simplemente aquí vamos a utilizar la lógica, ¿sí? Humana, ¿sí? Simplemente la lógica humana. Si nosotros decimos, sí, todo lo que Dios hace es bueno y es más que suficiente, entonces, ¿por qué razón vivimos tan afanados y vamos detrás de cosas como que si nos faltase todavía algo? Obviamente no estamos nosotros en verdad brindando una armonía entre lo que decimos y lo que expresamos con nuestras acciones. La idea es que ojalá usted y yo podamos sí armonizar lo que decimos con lo que también nosotros expresamos con lo que hacemos. Habíamos hablado la semana pasada de cierto cuán maravilloso es el nombre de Dios, cuán maravilloso Dios es y cuán sabio y sí necesario fue que David exprese el nombre de Jehová en este salmo para hacer entender que este ser que existe de eternidad a eternidad, este ser que existe, tiene existencia por sí mismo, y dentro de ello obviamente es el soberano, es el autor, es el creador, es el todopoderoso, es el sabio, es absolutamente todo. ¿Sí? Él es el buen pastor, él es mi pastor, dice él. Y ojalá que usted en verdad, y nuestra hermana Margarita en alguna forma expresó ello, ojalá que en verdad nosotros sí veamos a Jesús como ese Jehová que vino a este mundo y que Él es nuestro pastor. Y la única forma de nosotros lograr que sí, en verdad, Él sea nuestro pastor es a través del arrepentimiento de pecados, la aceptación de Él como el Salvador, pero
también nuestra rendición a Él. O sea, si no hay rendición, por más que usted lo exprese con sus labios o con sus palabras, si no hay rendición, Jesús no puede ser el pastor, porque no lo vamos a dejar. Habíamos hablado también, no lo vamos a dejar hacer su labor de pastor. Habíamos hablado también de que ciertamente el bienestar del rebaño, el bienestar de una oveja está en cuán bueno su pastor es. Porque ovejas, ¿sí? Hemos hablado que son animales testarudos, ¿sí? Son animales indefensos. Esto, bueno, y también, lamentablemente, son animales sucios. Jesús, ¿por qué cree usted que utilizó las ovejas para representarnos a nosotros los creyentes? ¿Cree usted que somos testarudos? Sí, o sea, esto es que pensamos que sí sabemos qué es lo mejor para nosotros. Somos, sí, somos. ¿Cree usted que somos también seres indefensos y que lamentablemente sí, nos dejamos zarandear con mucha facilidad también, engatusar también? Definitivamente que lo somos. Al punto que muchas veces aparentamos tener control de las cosas, sabemos que no es así. ¿Sí? Y vivimos en base a eso. Y lo otro, somos sucios, simplemente como una anécdota curiosa, ayer a uno de los niños de Bethel, antes de que comience el estudio, su familia, ¿no? Apareció en pantalla, bueno, no en pantalla, en el Zoom, pero con la pantalla apagada, ¿no? Y le pregunto, ¿no? ¿Te has peinado? Es un niño de 6, 7 años, 7 años. Le pregunto, ¿te has peinado? Y me dice, no, porque estoy detrás de cámaras. Y le digo, ¿y te has lavado la cara? Me dice, no, por eso mi cara está marrón. Así que le digo después, ¿y cuando te lavas la cara, de qué color se pone tu cara? Igual, sigue marrón. Entienda usted que nosotros por naturaleza, hermanos, el bien no mora en nosotros. ¿Sí? Por eso es que necesitamos tanto de ese pastor. Pero ¿cómo nos cuesta aceptar? Y por eso es que muchas veces actuamos como si nosotros supiésemos más que ese pastor. Necesitamos nosotros comprender, insisto, como lo hemos dicho hace un rato, que este salmo es tan vigente hoy. No necesita ser actualizado. Necesita, obviamente, sí ser interpretado, pero no necesita ser actualizado. Es tan vigente hoy como lo fue para el rey David cuando él compuso este hermoso salmo. Cuando nosotros, hermanos, le permitimos al buen pastor conducir nuestras vidas, obviamente que nosotros vamos a tener de esos sus cuidados, de eso su dirección, y obviamente vamos a disfrutar de todo ello. Pero cuando nosotros tomamos el control de nuestras vidas, lo opuesto va a ocurrir. ¿Sí? Es lo opuesto. ¿Por qué razón? Porque nuevamente, ¿sí? Estamos hablando de personas que por naturaleza sí somos testarudos, indefensos y definitivamente, moralmente hablando, muy sucios somos. Necesitamos de ese buen pastor. Hasta acá, ¿alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar? En esta noche vamos nosotros a hablar de esta parte segunda dentro del versículo primero,
nada me faltará. ¿Sí? Nada me faltará. Y definitivamente, ¿sí? Eso es lo que por inspiración divina este hombre de Dios expresa como una verdad. Nada me faltará. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de continuar con esta otra parte? ¿Alguien? ¿O algo que quisiera agregar? Bien, vamos entonces a hablar de nada me faltará. ¿Es esa nuestra convicción? Porque decíamos hace un rato, ¿no es así? Si en verdad esa es nuestra convicción, ¿por qué vivimos tan afanados? O sea, si todo lo que Dios hace y provee es bueno y pleno, ¿por qué es que vivimos tan afanados y vamos detrás de cosas como que si todavía nos faltase algo? ¿Por qué razón? Bueno, yo pienso que la razón para ello es la siguiente. Hacemos eso porque en realidad no estamos teniendo esa convicción de que, cierto, con el buen pastor, nada nos va a faltar. Pero ahora, ¿qué significa esto? Cuando viene a su mente estos versículos, nada le faltará, o esta frase, nada le... ¿Qué es lo que viene a su mente? Alguno de ustedes, por favor, ¿sí? ¿Qué es lo que viene a su mente cuando pensamos lo que aquí dice, nada me faltará? Alguno de ustedes, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Alguien? Pastor, a mí se me viene a la mente el texto que habla en Colosenses, de que en Cristo estamos completos y en Él no nos falta nada. Eso se me vino a la mente cuando, o sea, la inspiración que tuvo David es lo mismo que Dios le da a Pablo para que escriba a sus iglesias, de que en Él estamos completos y con Él no nos falta nada. Debemos estar siempre descansando en Él. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O sea, ¿qué es lo que eso llega a ser entendido por usted? Pastor. Sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, yo se me venía a la mente algo que yo acepto es más carnal, que las cuentas del mes ya están pagadas. Ok. Las cuentas del mes ya están pagadas. Ok. ¿Alguien más? En términos muy generales y metafóricos también, supongo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué es lo que viene a la mente? Él tiene el control de todo. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pastor. Ajá. Pastor, en realidad nos parece que nos falta, Dios nos provee todo, pero parece que nos faltara porque no estamos confiando en el Señor. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a vivir en la pobreza o en la riqueza, esto en el aspecto material, ¿no? Pero también... No vale dar versículos, hermano, porque ese es un versículo que voy a dar más adelante. Ah, ya, entonces ya no. No hay problema. Ciertamente, gracias, hermano. ¿Alguien más? Lo triste es lo siguiente, ¿sí? Que hemos llegado a hacer del cristianismo un cristianismo muy a la nuestra, un cristianismo muy carnal,
Al punto que, por ejemplo, se piensa en muchos aspectos y en muchos casos de que este pasaje y sobre todo esta oración significa que Dios te va a dar todo lo que quieres. Pero entiéndase que estamos hablando de la capacidad y la bondad del pastor, ¿sí? Que él va a hacer todo lo necesario para nuestro bienestar en él y conforme a él, ¿sí? Que nosotros como ovejas, honestamente, no sabemos si qué es exactamente lo mejor para nosotros en este aspecto de nuestra naturaleza. O sea, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Pensamos, ¿no? Que, justo hace unos días, ¿no? Estuve viendo un documental y se acuerda usted que años atrás hubo un tsunami en Malasia, me parece que fue justo en fechas de Navidad, Año Nuevo, ¿sí? Y que tienen pues playas paradisíacas, ¿no? O sea, hermosas playas, ¿no? Que seguro pues alguien que iba allí, ¿no? Se iba con la mente de, wow, esto es lo que deseaba y añoraba toda mi vida. Y de pronto está allí y viene este tsunami. Qué triste fue, así. Miles y miles de personas murieron en todo ello, ¿sí? Entonces nosotros pensamos que sabemos qué es lo mejor, pero no necesariamente. Y no estoy diciendo con esto, por lo tanto, ya no vaya, ya usted, así, qué sé yo, a la playa o nada. No estoy diciendo de ello. Pero bien lo dijo el Señor Jesús, ¿no? Solo si Dios quiere y también dentro de ello qué es lo que Dios permite. Pero o sea, pero en realidad nosotros como ovejas, entiéndase, no sabemos qué es en realidad lo mejor para nosotros, a no ser que usted entienda rendirme al pastor. Sí, rendirme a buen pastor, esto es a Jesús, eso es lo que yo sé es lo mejor para mí. Pero, ¿qué hacemos? Entonces, comenzamos muchas veces nosotros a deambular porque pensamos, no, yo necesito esto, yo quiero esto. No, pero si el Señor te está diciendo en verdad, yo te voy a dar lo que es necesario, lo que es suficiente para ti. O sea, no piense usted, hermano, que Dios le va a dar a usted las cosas simplemente porque usted abre la boca. Y yo diría amén por ello, ¿sí? Porque si Dios me hubiese dado, sí, a mí, las cosas que simplemente yo pedía al abrir la boca, hermanos, hace tiempo que quizás yo hubiese maltratado aún mucho más mi vida. Pero gracias a Él, gracias a esa su misericordia que nos hace comprender, confía en mí. Sí, háblame lo que está en tu corazón, pero confía en mí. Confía en mí de que yo voy a hacer lo que es mejor para ti. Y definitivamente dentro de lo que es mejor para ti, yo voy a hacer las cosas que te ayuden a acercarte más a mí, a rendirte más a mí. ¿Se ha dado usted cuenta que muchas de las cosas que nosotros llamamos bendición de Dios, y puede ser que las hayan, nosotros las malutilicemos, muchas de las cosas que nosotros las llamamos bendición de Dios, las utilizamos más bien para apartarnos de Dios? ¿Se ha dado usted cuenta de eso? Apartarnos del servicio a Dios. ¿Se ha dado usted cuenta de ello? Ahora, dígame usted, ¿cree usted que Dios está en eso? Porque lo mejor que el buen pastor va a hacer es no necesariamente lograr que sus ovejas sean independientes. No. El buen pastor no va a hacer eso. O sea, no existe pastor de ovejas que trate de hacer que sus ovejas sean independientes, autosuficientes. No hay. ¿Por qué razón? Porque el buen pastor sabe que sus ovejas no
pueden lograr ello para bien. De allí que todo lo que Dios haga para nosotros va a ser más que suficiente para que nosotros aprendamos a rendirnos más a Él. Si las cosas se están dando en su vida al punto en que en lugar de que usted se esté rindiendo más a Él, usted se está apartando más de Él, yo diría, hermanos, detengámonos, reflexionemos, meditemos y volvámonos. ¿Sí? Volvámonos. Porque nosotros siempre vamos a creer que el pasto es más verde en el otro lado de la cerca. ¿Sí? Ovejas se distraen con mucha facilidad. ¿Sí? Se distraen mucho, con mucha facilidad, y con mucha facilidad se pueden apartar del rebaño y del buen pastor. A nosotros nos pasa eso. ¿Sí? A nosotros nos ocurre que pensamos que estamos no haciendo las cosas bien y de pronto nos damos cuenta que mi relación con Dios ya no está donde debería estar. ¿Les ha pasado a ustedes? A mí sí. ¿Sí? Así que, hermanos, lamentablemente, entienda usted esto. Si bien es cierto, ser una oveja no necesariamente es tan atractivo en este mundo, ¿sí? Siempre estoy diciendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se ven mascotas de equipos, de colegios, y acá viene la oveja. No pega, no vendes, no vende. ¿Sí? No vende. Definitivamente no vende, ¿sí? Por más que usted la maquilla, la oveja, si quiere, ¿sí? Por más que usted la vista a la oveja de la mejor manera posible, no vende. Porque la oveja no es un animal así independiente, un animal, pues, ¿no? Que está siempre allí, ¿no? Liderando, no es. Una oveja es alguien que depende del buen pastor. Y si el pastor, permíteme aquí ponerlo de esta forma, y si el pastor no es bueno, olvídese, esa oveja va a maltratarse. Porque muchas veces nosotros preferimos dejar a Jesús por los afanes de nuestras vidas. Y Jesús mismo bien lo dijo, ¿no? Nadie puede servir a dos señores. No se puede. Es imposible. O sea, hermanos, entendamos esto, y cierto, por aquí lo tengo, esto también anotado. Entendamos esto, ¿sí? Usted no puede disfrutar del mundo y de Dios a la vez. Es imposible. Dios desea que nosotros entendamos que Él quiere que nosotros entendamos que somos ovejas y que también sigamos al buen pastor, porque solo en Él está aquello que necesitamos. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿O algo que quiera agregar? Sí. Buenas noches, hermano pastor. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Buenas noches. Hermano, por ejemplo, ¿no? Para un creyente, ¿no? O en realidad para cualquier persona, pero en este caso hablando de creyentes. ¿Es solo las escrituras o la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, es la única fuente donde podemos, digamos, guiarnos? ¿O hay alguna otra fuente a veces? Porque personas dicen, no, lo soñé o cosas así, ¿no? O sea, ¿cómo saber que estamos, por lo menos, ya que es tan engañoso nuestro corazón, encaminándonos en el Señor, ¿no? Ya, obviamente yo no me voy a meter a decir qué es lo que el Señor tiene que hacer ni nada de eso, hermano, pero hay una cosa que sí dice la palabra, que es la palabra profética más segura. O sea, de todas las formas, cómo es que Dios se ha manifestado, se ha revelado algo, sí, entiéndase, es la palabra lo más seguro. El resto puede ser que no lo sea. Si me estoy dejando entender. ¿Sí? Porque si yo también escucho, no que una visión, que... ¿Ok? ¿Que se han dado eso en las Escrituras? Ciertamente se han dado en las Escrituras, pero eso no significa que sí quedamos. Porque recuerden, ¿sí?
Jesús casualmente vino trayendo esa revelación que es completa. Eso nos dice en Hebreos también, ¿no? Así que confiemos en ello. Confiemos en la palabra y lo he dicho también esto en más de una vez. Asegurémonos de que en nuestras decisiones para el Señor tengan precedentes en la revelación del Señor. Y no simplemente, no, pero yo tengo un buen corazón. Porque recuerden, la adoración a Dios es en espíritu. Sí, ojalá que tengas un buen corazón, o sea, del todo, que nos demos del todo, pero en verdad también. Sí, esto es conforme a su palabra. No significa que no, pero Diosito sabe que lo amo, ¿no? Sí, espero que sí. No, espero que sí lo ames, porque de hecho que Dios sí sabe todo. Pero, o sea, no es suficiente. Sí, recuerda, Él es el buen pastor. Y nosotros como ovejas, más que escucharnos a nosotros mismos, tenemos que aprender a escucharle a Él. Porque Él es el buen pastor. O sea, en ello está el nada me faltará. ¿Sí? Así que sí, no existe mejor revelación que la palabra de Dios. Usted, y usted por lo general cuando, bueno, no usted, pero cuando se escucha, ¿no? De que Dios me ha revelado esto, por lo general se tratan de cosas que en alguna forma son agradables a uno, ¿no? O sea, porque nosotros soñamos todo el tiempo, ¿no? Sí, soñamos todo, o sea, usted y yo soñamos todo el tiempo. Pero cuando viene algo así desagradable, no decimos, uy, Dios me está, no sé, me está diciendo que me porte bien, ¿no? No, ahí sí no, pero cuando se trata de conquistar algo, de lograr algo, ahí sí, ¿no? Por lo general somos muy selectivos en ello. Tengamos mucho cuidado en eso. Sí, tengamos mucho cuidado y simplemente tratemos de entender que su palabra es más que suficiente. ¿Algo más o alguien más? ¿Algo más o alguien más, hermanos? Ok, cuando aquí se refiere a ciertamente nada me faltará, vamos hablando un poquito de esta palabra faltará, ¿sí? O faltar. Primero, sin duda que el concepto primario, valga la redundancia, ¿sí? De esta palabra es el de no escasear, o sea, no existe carencia, ¿sí? En lo que se refiere a un cuidado, administración y labor apropiada. ¿Se entiende usted? Que en lo que se refiere al cuidado de usted, dirección de usted, ¿sí? Y también provisión o labor apropiada, ese pastor va a ser lo mejor para usted. ¿Sí? El buen pastor va a ser lo mejor para usted. Dentro de lo que es la voluntad y el reino de Dios. ¿Sí? Entienda usted de ello. Creo que nosotros hemos hecho que el cristianismo sí se convierte en algo muy, muy personalizado, o sea, muy de para mí. Pero si usted se da cuenta en las escrituras, y por eso digo, tratemos de hacer las cosas o interpretar las cosas en base a precedentes bíblicos también, pero en las escrituras todo tiene referencia, por ejemplo, si hablamos del Nuevo Testamento, ¿acaso no es cierto que todo tiene referencia a una íntima relación con Dios y servicio a Él en su iglesia? ¿Es cierto o no? Hábleme de algo en el Nuevo Testamento que no sea conforme a lo que he mencionado. No va a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros estamos personalizándolo. O sea, estamos haciendo nuestro propio reino, ¿sí? Y pensamos que todo es acerca de lo que yo quiero, ¿no? No, hermanos, entienda, es a través del cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando
me hablan, me preguntan de qué es el concepto de una persona en realidad dedicada a Dios, número uno es en base a permitirle a Jesús cambiar, transformar su vida. Y número dos, un servicio, hermanos, involucrados en la iglesia del Señor. Eso es lo que veo en las Escrituras. Algo distinto, yo no lo veo. Puede ser que me haya equivocado, sí, pero no lo veo. Siempre va a estar ligado a ello. No significa que usted tiene que estar en la iglesia siempre, porque no siempre se puede, ¿no? Pero lo que sí significa es que usted siempre va a estar involucrado con la iglesia del Señor. ¿Sí me dejo entender? ¿Alguna pregunta en cuanto a ello? Entonces, dentro de lo que significa esta palabra, sí, disculpen, iban a decir, alguien iba a decir algo. Hermano, iba a preguntar, por ejemplo, ese servicio incluso va desde las oraciones personales nuestras por la congregación, ¿no? Por todos los... O sea, eso ya Claro, es pero, participar del servicio hacia la iglesia, digamos. amén. Sí, o sea, hacer las cosas en base a lo que Dios quiere que yo las haga. Pero muchas veces me temo que simplemente hacemos lo que nosotros queremos. Sí, y hermanos, eso no es ser una oveja del Señor. Y por más que tratemos de justificarlo, porque a mí también me pasa, ¿sí? No, tampoco que estoy diciendo soy una buena oveja, ojalá, ¿sí? Pero nos pasa esto, si hacemos las cosas a nuestra manera y no necesariamente siguiendo al buen pastor. Cuando recuerde, sí, lo que se menciona en este salmo, el descanso, no, el nada faltará, eso está en rendirse al buen pastor, en hacer las cosas conforme al buen pastor. ¿Ok? Claro que sí, claro que sí. Y repito, sí, no solamente estoy hablando de los servicios, porque iglesia es todo, sí. O sea, entiéndase que cada momento de nuestra vida somos iglesia. No es solo cuando nos reunimos. Ojalá que usted entienda ello, que cada momento somos iglesia, por lo tanto, debemos involucrarnos en lo que es la iglesia, ¿sí? Siempre. Lo segundo, en cuanto a lo que puede significar esta, o cómo se puede utilizar esta palabra, faltará, ¿sí? Esta palabra enfatiza también la idea de estar contento y satisfecho bajo el cuidado del buen pastor y consecuentemente la confianza en sus provisiones. ¿Sí? Pues nosotros, si no tenemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos, ¿cómo nos comportamos? Bueno, nos comportamos como hasta niños malcriados, ¿no? ¿Cierto? Sí, lo hacemos, sí. Que nos vamos detrás de eso que queremos, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo con ello? Estamos dejando de lado al buen pastor y las provisiones suficientes que tiene para nosotros. ¿Sí? Claro que sí. Ahora, esto no significa que uno no puede tener anhelos o metas. No significa ello. Pero eso sí, asegúrese de que esos anhelos sean conforme a la voluntad de Dios. Como lo dije hace un rato, o del buen pastor, como lo dije hace un rato, hay anhelos y nosotros luchamos por ellos, pero que nos apartan del buen pastor o del servicio a él también. Reflexión. Y reflexionemos, porque esa no es la idea, ¿sí? Tenga siempre presente que su pastor es el mismísimo Dios omnipotente que hasta su vida dio por usted. Aceptemos eso. El verdadero descanso y contentamiento para nuestras vidas se encuentran en Él.
Y aquí sí, hermano Pedro, querías tú decir este pasaje. Dale lectura, hermano Pedro, Filipenses capítulo 4. Hermano Pedro, ¿estás despierto? Esa ya es señal, ya, esa es señal. Alguien que por favor le dé lectura así al capítulo 4 de Filipenses, los versículos del 11 hasta el 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermana Melinda, y está ahí, ay, no puedo hablar ya de ella. No, bueno, ya me aventé ya. La hermana Melinda ha compartido conmigo unos versículos de una traducción no más moderna, que no tengo problemas con traducciones modernas siempre y cuando sean correctas y justas. Pero esos versículos que me menciona básicamente expresan: tú dile nomás a Dios lo que tú quieres y Dios te lo va a dar. Ese es, hermanos, el cristianismo que se está viviendo. O sea, tú simplemente dile lo que quieres y Dios te lo va a dar. No. Dejemos que el buen pastor ciertamente decida en ello. ¿Sí? Y que Él va a decidir lo mejor para nosotros. No vivamos ese tipo de cristianismo. Vivamos ese cristianismo que nuestro contentamiento no depende de lo material, sino depende de la presencia del buen pastor junto a nosotros, del liderazgo de ese buen pastor junto a nosotros. De lo contrario, nos vamos a pegar contra la pared, hermanos. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo. Nos estamos maltratando simplemente porque queremos nosotros ver un cristianismo a nuestra manera, más que a la manera del buen pastor. Y tercero también, cómo se debe ver cómo se puede ver esta palabra. Esto no significa que el creyente nunca va a experimentar dificultades en su vida. ¿Sí? Vamos a ver, Juan 16:33, ¿qué es lo que nos dice? Algunos de ustedes que lo sepa de memoria. Nadie lo sabe de memoria. Bueno, ya lean. Uno de ustedes, por favor, ¿sí? ¿Alguien? En voz alta, claro. Y con el micrófono prendido también, ¿no? Activado. Juan, capítulo... Pastor, disculpe. Juan 16:33. Así es. Ya. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Sí. Este cristianismo donde, o sea, todo sale como uno quiere, no es bíblico, no hay en la Biblia eso. La Biblia enseña un cristianismo donde las cosas sean como Dios quiere, como el buen pastor quiere, porque en eso está nuestro descanso, en eso está el no faltará, ¿sí? Me agrada este artículo que leí que dice: una de las mentiras más comunes en el cristianismo es pensar que la prosperidad financiera, ¿sí?, es definitivamente la señal de las bendiciones de Dios. Si bien es cierto, en sí no es mala, o sea, sí, ojalá que todos ustedes, hermanos, sean bendecidos por nuestro Señor y tengan una muy buena, ¿sí?, buenas finanzas en sus vidas, ¿sí? Si bien es cierto, esto en sí no es malo, ¿sí?, también es cierto que la riqueza, dentro de ello se puede agregar la salud o cualquier otra cosa, no es necesariamente una señal de la plena satisfacción de la vida. A ver, personas que no conocen al Señor,
¿Tienen riquezas? Personas que no conocen al Señor, ¿tienen buena salud? Ya, ¿no? Ciertamente, claro que sí. O sea, agradezcamos a Dios si Dios nos brinda riquezas, si nos brinda también buena salud, pero entiéndase que eso no es señal de que ciertamente estamos bien con Dios. No. Sí, muchas veces escucho, ¿no?, a algunos decir, no, o sea, mientras más años vives, no es porque seguro Dios estará contento contigo. Ojalá que sí. Pero Jesús, 33, 35 años. ¿Sí? Juan el Bautista, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con esto. En Apocalipsis 3, del 15 al 20, voy a dar lectura a esto, ¿sí? Está hablando, este es un mensaje de una de las iglesias, ¿no?, de la Asia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas, ¿sí?, para vestirte, ¿sí? Recuerde, vestiduras blancas expresa santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque ciertamente estás cegado tú por todo esto, ¿sí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, del 15 al 20. Y luego, este hermoso versículo en Mateo, que lo sabemos de memoria y lo resabemos, pero ¿cómo nos cuesta practicarlo? Donde el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, no se puede vivir disfrutando de los placeres de este mundo y a la vez también de la bondad de Dios, o de la carne también, ¿no? Los placeres de la carne. Entiende, el buen pastor, es suficiente. Y lo es. Vamos a continuar con esto. Sí, todavía quisiera hablar de unas aplicaciones, de cómo aplicar esto también en nuestras vidas. Pero entiende, hermano, si usted está viviendo desesperado, si usted está viviendo afanado, si usted está viviendo asustado, usted rápidamente tiene que decirse, necesito evaluar mi relación con mi pastor. Porque mi pastor, si hay algo que me dice, es venid a mí. ¿Sí? ¿Y qué más? Todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Se da usted cuenta cómo están nuestras vidas? Honestamente, ¿cómo están nuestras vidas? Dicho sea de paso, recuerde, David era una persona que muchas veces paraba de guerra en guerra. Tenía muchos enemigos también él. Pero aún en medio de esos conflictos, él podía decir, nada me falta. Nada me falta. ¿Alguna pregunta, hermanos, de parte de ustedes? ¿O algo que quieran agregar? Dije, vamos a ir paso a paso en este salmo, ¿sí? Y no estamos avanzando mucho, quizás, pero ojalá que usted y yo estemos comprendiendo, sí, bastante. ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quiera agregar, hermano? Hermano pastor, cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero dice, he aprendido a contentarme, también dice, ¿no? Cualquiera sea mi situación. Ya. Eso indica que él no nació, digamos,
como un hijo de Dios, ¿no? Así, sino que conforme fue creciendo en el Señor llegó a aprender eso o cómo? Claro, O sea, claro. como un proceso. Es un proceso, pero que demanda de rendición. O sea, no piense que es un asunto de años nada más, ¿no? No, más es un tema de rendición. Si me dejo entender, hermano, porque algunos piensan que no, ya es cuestión de tiempo, no. Es un tema de fe, todo es un tema de fe en el Señor. Y obviamente cuando luego en el versículo 13, ¿no? Menciona todo lo puede en Cristo, o sea, cuando hay escasez, se voy a estar bien, porque todo lo puede en Cristo. Cuando hay abundancia, voy a estar bien, porque todo lo puede en Cristo, ¿no? O sea, no significa que usted puede lograr todo lo que usted quiera. Se tendría que sacarlo de contexto para verlo de esa forma y que lamentablemente se hace, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? En lo que a mí respecta, maravillosos salmos, ¿sí? Hermosos salmos, lejísimos estoy de yo mismo poder vivir esto. Lo repito mucho, para serles honestos, y lo repito muchísimo. Cada vez que me acuesto también, ¿sí? A veces tengo dificultades hasta en descansar y Jehová es mi pastor, qué maravilloso. Y a veces no lo termino el salmo, cabeceando. Cuando hay aflicciones o ciertamente, ¿no? Dificultades, también el salmo. Sí. ¿Alguien más decía o algo que usted quiera agregar, hermano? De lo contrario, ya nos vamos despidiendo con eso. Una vez más, hermanos, entienda usted esto, ¿sí? Ser una buena oveja en Cristo es ser transformados más conforme a Él y estar dispuestos a rendirle servicio a Él en el redil, en su iglesia. Definitivamente, es involucramiento. Y eso es lo que usted va a ver en las Escrituras. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos? ¿O algo más? Pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo estás, hermana? Muy buenas noches, te escuchamos. Yo quería leer un párrafo bien pequeño de un libro que trata un poco de lo que está compartiendo, ¿no? Justo en la meditación. Y dice, ¿espera que un cambio de circunstancias traerá un cambio en su actitud? Si es así, usted está en una prisión y necesita aprender un secreto para aligerar su equipaje. Lo que tiene en su pastor es mayor que lo que no tiene en la vida. Ciertamente, Max Lucado, ¿verdad? Ciertamente, sí. Necesitamos comprender, hermanos, que es Jesús, el buen pastor, nuestro refugio, nuestro todo. ¿Sí? No es el que las cosas salgan como nosotros queremos. Ojalá que sea así. Sino es que nosotros nos rindamos a Jesús. Siempre. Y Él va a hacer lo que es correcto y bueno para nosotros. Qué triste es, por ejemplo, y justo creo que ayer lo mencionamos con la iglesia Bethel, ¿no? Que nos afanamos tanto por lo nuestro que a veces no tenemos ni tiempo para orar unos por otros, ¿verdad? No tenemos tiempo para ocuparnos unos de otros. ¿En verdad será ese el cristianismo que Dios quiere que nosotros vivamos? ¿O es un cristianismo que simplemente nosotros hemos decidido vivir a nuestra manera? Vendámonos así. ¿Alguna petición, hermanos, si tuviese usted?